Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos presenta el mensaje de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el final de este capítulo. Es un capítulo corto de 8 versículos, pero que muy significativo, muy importante y que nos va a enseñar algo relevante en esta tarde. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta hora, Señor, para pedirte que tu palabra y tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, háblanos en esta tarde. Toma dominio del tiempo, nuestra mente y nuestro corazón. Que podamos experimentar, Señor, tu palabra en nuestra vida, tu palabra en nuestro corazón. Señor, gracias por lo que tú ministrarás en esta hora y por lo que recibiremos de parte tuya. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Honramos tu nombre, porque tú y solo tú eres digno. Para la gloria de Dios, amén. Y amén, Señor. Demos la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ese aplauso es de alabanza para el Señor. Aleluya. Reciba su asiento, Dios le bendiga mucho. Hace muchos años atrás, siendo un joven predicador, iniciando recién la obra del Señor, no entendiendo o no comprendiendo muchas cosas que como cristianos o como creyentes vivimos, recuerdo que comencé a reclamarle a Dios por muchas situaciones las cuales experimentaba. Y Dios me llevó a este pasaje, el capítulo 4 del libro de Salmos. Lo había leído algunas veces, pero no había entendido o no había logrado entender cabalmente lo que Dios decía allí. La experiencia que estaba viviendo me permitía tener más claridad, más luz de lo que su palabra decía. De allí en adelante logré entender entonces que muchas veces para entender la palabra de Dios no tan solo hay que leerla, sino también experimentarla. A veces la experiencia ligada a la palabra nos da la revelación o nos da la respuesta a lo que nosotros estamos viviendo y experimentando. Este Salmo, capítulo 4, lo podríamos llamar el Salmo de un grito desesperado a Dios. Cada creyente tiene ese momento.
Cada creyente vive ese momento. Un grito desesperado a Dios por la situación, por el momento que vive, por la circunstancia que enfrenta, por las presiones que puede estar experimentando, porque es natural. Lo digo en ese sentido, es natural que tengamos problemas. Y los problemas a veces que más nos afectan no son los nuestros directamente, no es lo interno, sino lo que viene desde alrededor nuestro. Cuando hablo de eso, hablo de personas a nuestro alrededor, ya sean familiares, amigos, colegas de trabajo y en el caso nuestro, hermanos en la fe. Todos esos problemas van ligando al hombre y a la mujer a una situación, a una circunstancia. Y de pronto lo que queremos es que Dios solucione aquel problema, que traiga la respuesta a aquel problema. Y como David clamamos y como David suplicamos, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Siempre tenemos esa experiencia. Y nos desesperamos gritándole a Dios que nos ayude para que de alguna manera ese problema que enfrentamos salga de nuestra vida. Sabemos que Dios es el único que puede hacer justicia. Sabemos por la palabra de Dios que no hay ni siquiera uno justo sobre esta tierra. Por lo tanto, solo Dios puede hacer justicia. Nosotros podemos creer o pensar o imaginar que nosotros mismos podemos hacer justicia ante los demás por alguna situación que estemos viviendo. Pero no es así. El único que puede hacer justicia, juicio, es Dios. Al mismo tiempo, este salmo muestra a un Dios que en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, en los momentos de presión, ahí está a cada momento dándonos de su gran misericordia. Porque sin duda la misericordia de Dios, como dice la Escritura, son nuevas cada día. Cada día experimentamos la gran misericordia del Señor. Hoy día no estamos aquí por nuestros problemas, estamos aquí por la misericordia del Señor. Creo que muchos no habrían venido a este lugar hoy porque los problemas que vivimos a veces son muy grandes y sencillamente estamos aquí tratando de encontrar una respuesta a nuestro problema, tratando de hallar la solución a nuestro problema, con la esperanza que de alguna manera, alguna forma Dios nos abra la ventana en el cielo para poder ver con claridad lo que debemos hacer o cómo solucionar ese problema. Cada uno de nosotros experimentamos la situación real de que cada día necesitamos la misericordia de Dios en nuestra vida. Entonces, esto es un grito desesperado de que nuestro Dios escuche nuestra oración, de que nuestro Dios oiga nuestro clamor a Él y al mismo tiempo su clamor llegue a sus oídos. ¿A cuánto le gustaría ser oídos por Dios? ¿A cuánto le gustaría que Dios escuchara su clamor? Y que al mismo tiempo, al saber que Dios escucha el clamor, sabemos que Dios hará algo, porque es imposible que si Dios nos escucha, Él no haga nada. Dios hará algo. Pero la realidad es que también Dios tiene propósitos y planes en nuestra vida y a veces se tarda en responder. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios tarda, pero no olvida. Y a veces nuestro clamor ha llegado a la presencia de Dios, pero Dios quiere que aprendamos. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que maduremos. Dios quiere que experimentemos aquella presión, aquella fricción en nuestra vida para poder crear a través de ello una vivencia real de la presencia de Dios en nosotros. Ninguno de nosotros puede siquiera decir Dios existe porque sencillamente alguien más lo dijo. Debe ser una vivencia, debe ser una experiencia también real y verdadera en nuestra vida. Yo no digo que Dios existe porque usted lo dice o porque algún predicador lo digo. Yo digo que Dios existe porque yo lo he experimentado en mi vida. Lo he vivido y hasta el día de hoy sigo viviendo de esa gran misericordia de Dios.
Cómo Él está a nuestro lado en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, en los momentos de presiones, en los momentos en donde pareciera que todo está cerrado, bloqueado y todo se derrumba y todo se viene abajo. Pero ahí está Dios, qué maravilloso. Ahí está el Señor alentándonos, motivándonos. Ahí está el Señor mostrándonos poco a poco que Él está preocupado de nosotros. Entonces miramos este salmo. La escritura que nosotros leíamos habla así, de esta manera. Y de esta forma entonces dice: ¿hasta cuándo, hijos de los hombres? ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Una de las cosas que Dios desea en nosotros, que estemos llenos de honra. Llenos de honra. ¿Recuerda usted la historia del hijo pródigo, cuando vuelve el hijo arrepentido por su condición, por su decisión que había tomado, por todo lo que había hecho, y vuelve a su padre y le dice: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y lo que el padre hizo fue honrarlo. Fue honrarlo, no por lo que había hecho, no por cómo había malgastado el dinero, no cómo había vivido perdidamente, sino lo honra porque volvía a su padre, porque volvía a la posición de hijo. Y él le honra y le dice: matad el becerro gordo, traed una túnica nueva, traed anillo, poned calzado en sus pies. Y nuevamente le honra. Lo que Dios desea en nosotros es que estemos llenos de honra. La honra más grande que usted y yo podemos poseer no es lo que vestimos, no es lo que tenemos o poseemos, sino es lo que somos. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Esa autoridad nos ha dado Él. Tenemos esa honra que es por sobre toda otra honra. Bendito sea el Señor. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos llenos de honra. ¿Me está escuchando? No de infamia o de maldad. Pero hoy día pareciera en momentos en nuestra vida que estamos viviendo en infamia, que estamos viviendo en maldad. Porque a veces nos encontramos con la realidad que aquí mismo dice. ¿Cuántas veces los hijos de los hombres o los hombres mismos hablan tantas cosas de usted, hablan tantas cosas de mí, y que muchas veces pareciera que todo lo estamos haciendo mal, y pareciera que sencillamente hemos equivocado el camino, y pareciera que todo eso que ellos dicen es una realidad para muchos? Y ahí es donde está la pugna y la lucha. Y dice: Dios mío, respóndeme cuando clamo. Entonces aquí vemos algo importante. Dios trata en lo posible de que nosotros entendamos que no debemos amar la maldad, que no debemos vivir en infamia, que no debemos amar la vanidad, y que no busquemos la mentira. Que no busquemos la mentira. Porque hay una realidad: ser mentiroso en el aspecto propio nuestro, ser mentiroso nos lleva a cometer muchos errores. Ser mentiroso nos lleva también a dañar a otras personas que nos rodean. Porque la mentira es una de las cosas que destruye más a los seres humanos. Por eso Dios desea que nos apartemos de la mentira. Y la manera es viviendo en la honra que Dios nos ha dado. Viviendo como hijos de Dios, viviendo como hijas del Señor. No podemos caer en eso de mentir. No podemos caer en eso de inventar, de crear cosas, castillos en el aire, en el sentido de que lo que pensamos o creemos de alguien puede ser una realidad. No, debemos vivir en base a la justicia de Dios y a lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Debemos ser personas piadosas. Así lo dice este versículo o estos versículos. Nosotros debemos estar viviendo en base a lo que Dios ha establecido para nosotros. Pero hay una realidad. Muchas veces nuestra honra es cambiada como infamia. ¿Cuánta gente habla de usted? ¿Cuánta gente se ríe, se burla de usted, comenta de usted, dice cosas de usted, tergiversa lo que usted es, tergiversa lo que usted vive? Y al final toda la gente piensa que usted está
mal. Pero hay una realidad. Aunque todo el mundo hable mal de usted, Dios es el único que puede cambiar esa realidad. Dios es el único que puede provocar otra realidad. Aunque el mundo se esfuerce por destruir la imagen de alguien, Dios se encarga de honrarlo porque es su hijo. Eso es una realidad. El mundo había destruido, en otras palabras, la vanidad, la mentira había destruido, denigrado totalmente a ese hijo pródigo. Lo había destruido y desbaratado en todos los aspectos. Pero cuando él volvió en sí y reconoció su falta y vuelve al Señor, el Padre lo honra. Eso es lo que nosotros hemos recibido. Cuando tú estás en Cristo, cuando tú estás en Dios y estás viviendo para Dios y estás de acuerdo a lo que Dios establece, Dios te honra. Y es inevitable que aunque la gente hable, murmure de ti, diga lo que diga, es inevitable que los efectos de la mano de Dios en tu vida no puedan verse. Es inevitable que no se vean. Dios siempre se va a manifestar. Dios siempre va a mostrar su bendición. Dios siempre va a mostrar su gloria. Y cuando vemos eso, nosotros no podemos decir otra cosa que sencillamente Dios está con ese hombre, Dios está con esa mujer, Dios está con esa iglesia, Dios está con ese pueblo, porque Dios se está moviendo y mostrando su presencia en ese lugar. Hoy en el tiempo que vivimos está la envidia por todas partes, el celo, la contienda, la ira. Una de las cosas que Dios nos muestra en este pasaje es que nosotros no podemos vivir en la mentira. No podemos vivir en la mentira. No podemos buscar la mentira. Porque como dije, el mentiroso llega a cometer muchos errores. Daña a quienes están alrededor. La mentira daña. Por eso es importante que nosotros vivamos en la verdad de Dios. Vivamos en la verdad de Dios. ¿Sabes? Nunca un buen cristiano, un buen hijo de Dios, un hombre o una mujer que se considera de Dios, nunca te va a hablar mal de nadie. Nunca. Siempre ese hombre va a omitir. Si tienen que hablar mal de alguien, él omite, él se guarda silencio. No estoy aquí para juzgar, piensa él. Dios es el único que juzga. Nunca va a hablar de una tercera persona cuando no está presente, porque sencillamente Dios no lo hace. Jesús nunca lo hizo. Por lo tanto, la posición del hombre de Dios siempre será, o de la mujer de Dios será, una posición correcta, verdadera, honesta. Si algo tiene que decir, lo dice de frente, porque es la manera de actuar. Pero hoy día, de acuerdo a este versículo que estamos tratando de entender, dice aquí el salmista: ¿hasta cuándo, hijos de los hombres? ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Tú has sido honrado por Dios de haber sido llamado como hijo de Dios. Pero el hecho de haber sido llamado como hijo de Dios no te hace perfecto. La perfección viene en el proceso y en el trayecto de la comunión con el Señor. Mientras más comunión con Dios, más perfección hay. Eso es una realidad. Pero mucha gente se queda estancada solamente con el principio de ese llamado. Y muchas veces la envidia, el celo sigue viviendo en sus corazones. Y lamentablemente, en vez de avanzar y cambiar, solo destruyen a su paso. El celo y la envidia comienza a cambiar la honra de otros que Dios ha honrado en una infamia. Es increíble. Quizás se han dicho muchas cosas de ti y duelen cuando hablan mal de ti, pero nunca hallarás a una persona que te lo diga de frente. ¿Sabes por qué? Porque cuando no hay base, nadie se atreve a decirte de frente. Cuando eso que hablan no es realidad, nunca se atreverán a decírtelo de frente. Por eso la gente siempre habla por detrás. Y es fácil encontrar a personas hablando de otras personas que no están presentes, porque esa es la envidia, ese es el celo, esa es la contienda, esa es la mentira. Por lo tanto, debes aprender como cristiano que para que Dios te honre y que para que Dios responda y para que Dios escuche
escuche nuestra oración y pueda traer refrigerio a nuestra vida y la misericordia de Dios esté en nosotros. Es bueno que nosotros guardemos silencio en algunos aspectos. Es bueno que nosotros tengamos la claridad de quiénes son nuestros hermanos y que de alguna u otra manera no estamos llamados a juzgar, ni tampoco estamos llamados a criticar, ni estamos llamados siquiera a tratar de cambiar a alguien a la fuerza. Eso lo tiene que hacer Dios con la comunión que ese hombre y esa mujer tenga con el Señor. Quiero mostrarle algo. Tenemos que ser piadosos, llenos de compasión hacia los demás, llenos de compasión hacia los demás. Que siempre que esté en nuestras manos debemos ayudar a aquellos que lo necesitan, ya sea en lo espiritual o material, económico, ya cualquier sea el área. Debemos tender la mano, debemos ayudar cuando podamos, que le podamos brindar la ayuda que esa persona necesita. Ser piadoso nos da la certeza de que somos escogidos de Dios y al mismo tiempo la seguridad de que Él escucha nuestro clamor. Ser piadoso. ¿Ha encontrado usted, conoce personas piadosas que siempre tratan de ayudar a los demás? Pues cuando encontramos a gente que solamente comenta, habla mal, critica y solamente prejuicia, no hay una persona piadosa allí. No está ayudando en nada. He escuchado a personas que son realmente piadosas y he visto cómo defienden a sus hermanos y hermanas, aún sabiendo que muchas cosas de las que se dicen de él pueden ser muy reales, pero los defiende. Dice: perdóneme, hermano, él no está presente, yo no voy a permitir que usted hable mal de él. Si quiere hablar con él, háblelo, yo se lo traigo para que se lo diga. No, no es necesario. Ese es el problema. Nadie quiere atreverse a hablar enfrente. Esa es la realidad. La piedad debe estar en nuestra vida y debemos tender la mano a quien lo necesite, ayudar a quien lo necesite, y aún más poder de esa manera tener la claridad que el ser piadoso nos da la certeza de que Dios nos escucha, que Dios nos oye, que nuestra oración llega a la presencia de Dios. La palabra de Dios nos dice: temblad y no pequéis. Temblad y no pequéis. En otras palabras, debemos sacudirnos de lo malo que hacemos, apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad, meditar en nuestro corazón, como decían los versículos, reflexionando, pensando, analizando en las consecuencias que podemos tener de nuestro mal proceder. ¿Sabe? Hay gente que no piensa, no medita, no analiza, no ve, no pesa lo que está haciendo. Los seres humanos, por naturaleza propia, somos habladores. Y eso es una verdad. Somos habladores. Nos gusta hablar. No podemos estar en silencio. ¿Ha visto la gente que no puede estar en silencio? No pueden estar en silencio. Necesitan hablar, necesitan decir algo. Y por último se acuerdan de algo, inventan algo para iniciar una conversación muchas veces. Y no hay necesidad de hacerlo. Pero a veces la gente no analiza, no piensa, no medita, no reflexiona. Sencillamente no mide las consecuencias de un mal proceder, del daño tan grande que causan y pueden causar en la vida de otras personas. Muchas personas pueden perder la salvación por el comentario nocivo, negativo, odioso de otra persona. Mucha gente puede quedar dañada al extremo. La salvación es el regalo más extraordinario que Dios nos ha dado. La salvación. Pero increíblemente muchos no piensan ni meditan en lo que causan, en lo que provocan. En todos estos años que llevo predicando el evangelio he visto el flagelo de la mentira, el flagelo del chisme, el flagelo del comentario, el flagelo de la envidia, del celo. ¿Cuánta gente se ha perdido? No porque vino a este lugar o a cual lugar o a cualquier otra iglesia, sino se perdió porque alguien comentó cosas dañinas para su fe. Porque le pintó la imagen de un pastor, la imagen de un líder, la imagen de una persona que no era realmente así, sino que sencillamente con el comentario, la mentira, el engaño, trajo sobre aquella persona una realidad que no era la verdadera. Y sencillamente aquella persona nunca más asistió a la iglesia, nunca más fue a la iglesia porque le dijeron tal o cual cosa. Y esa persona se perdió para siempre.
¿Cuántas personas que a veces salen de una iglesia tratan de sacar a otros para también llevarlos donde ellos van? Y la manera de hacerlo es con engaño, con mentira. Qué terrible es eso, hermano. Te encuentras todos los días con personas que tienen ese tipo de espíritu. Te encuentras todos los días con personas que tienen esa mentalidad de dañar, solamente dañar. No importa lo que pase contigo después, el asunto es que tú creas lo que ellos dicen. Y no importa cómo vivas después, cuánta lucha tengas para poder servir al Señor. Es terrible, hermano, lo que sucede. Entonces es ahí donde uno comienza a pedirle a Dios y dice: Señor, respóndeme cuando clamo a ti. Porque hay situaciones las cuales a veces no podemos sobrellevar como seres humanos. Dios nos dice en su palabra que cuando estemos en la cama debemos meditar en nuestro corazón, reflexionar, pensar. En la quietud de la noche, cuando usted está acostado y en la quietud de la noche, debemos analizar y pensar. ¿Sabe usted que en la calma encontramos a Dios? Cuando todo está quieto, cuando todo está calmado, allí encontramos a Dios. Hace bien a veces levantarse 2 o 3 de la mañana, darse una vuelta por el living y quedarse quieto ahí esperando el susurro de Dios. Los que han experimentado eso, los que han vivido esa experiencia maravillosa, es algo extraordinario. Como Dios habla, y a veces no necesitamos hablarle a Dios porque parece que tenemos que despertar a Dios. Pareciera que yo desperté y usted despertó, pero Dios no ha despertado, y ahí estamos hablándole, cuando en realidad es Él que quiere hablarnos, Él quiere ministrarnos. Y quizás no escuchamos una voz audible, sino en nuestra mente y nuestro corazón resuenan las palabras de Dios y el amor de Dios. Y algo nos envuelve, nuestros ojos se llenan de lágrimas y nuestro corazón comienza a acelerarse y nuestra mente comienza a sentir cosas especiales, y es la presencia de Dios. Y allí en medio de la noche, de la quietud, todo nuestro cuerpo se estremece ante la presencia de Dios. Estamos frente al Creador del universo, y eso es lo más extraordinario que puede suceder. Oh, qué hermoso es sentir aquello, hermano. Entonces Dios nos pide que reflexionemos, que pensemos. En el silencio vamos a lograr escuchar lo que Él nos habla. En el silencio. Le he enseñado a muchos hermanos que cuando oren no hablen todo el rato. A veces pensamos que la oración es simplemente hablar y hablar, y mientras más hablemos mejor porque estamos orando. No, la oración es una conversación con Dios. Si tú quieres hablar, empezar hablando, bien, habla, pero cállate un rato para que Dios también te hable a ti. Tú no puedes tener una conversación con alguien solo hablando tú. Necesitas tener un diálogo. Por lo tanto, Dios nos habla al corazón. Dios nos habla a nuestro corazón. Dios nos ministra a nuestro corazón. Entonces, a veces hace bien escuchar, callar. Solo escuchar la voz de Dios que nos habla. A Dios no lo vamos a encontrar, hermano querido, en la tormenta. Ni mucho menos lo vamos a hallar en nuestra alma atormentada. Hay mucha gente que con tantos problemas, con tantos conflictos, con tantas dificultades trata de hallar a Dios y no se puede. Tú vas con todo tu paquete de problemas al Señor y tu alma está atormentada. Necesitas tener calma. A veces cuando has vivido un problema, un conflicto, una situación difícil y tu mente y tu corazón está prácticamente a punto de estallar, espera, cálmate. Espera que venga la calma para poder encontrar a Dios. Porque si no, tu mente, tu corazón va a ser engañado y sencillamente tú vas a creer que Dios te dijo tal cosa cuando en realidad Dios no te ha hablado. Por lo tanto, Dios no va a estar metido en tus problemas mientras que tú no tengas calma para oír la voz de Dios. Puedo decirte esto: a Dios lo encontrarás si prestas atención y escuchas su voz.
La única manera de hallar a Dios es prestando atención a lo que Él va a hacer y escuchando su voz. Pero para escuchar su voz tiene que estar en la más completa calma tu vida. En la más completa calma. Y claro, alguien me dice, ¿cómo voy a estar calmado, pastor? ¿Cómo voy a estar calmado, hermano? ¿Cómo voy a estar calmado, hermano? Si sé tantas cosas, si me han dicho tantas cosas, si estoy con tantas cosas sobre mi vida. La pregunta es, ¿cómo sabrás si eso es realidad o es mentira? Si no oyes la voz de Dios. ¿Cuántas personas toman decisión en base a lo que oyen, escuchan de las personas? ¿Cuántas personas toman decisiones en base a lo que le han contado? Y sencillamente toman una decisión equivocada pensando que es lo que Dios quería que hicieran, o sencillamente absorben lo que aquella persona les dijo y que lo mejor era que usted se fuera de tal lugar. ¿Por qué? Porque ese lugar estaba mal. Sencillamente toma una decisión en base al criterio de otro y no de Dios. Entonces necesitamos que esto se calme. ¿Se acuerda usted que Elías, en un momento de su vida, cuando estaba prácticamente en un momento tormentoso, Elías no encontró a Dios en el gran y poderoso viento? Ese viento que rompía los montes, dice Elías. Pero allí no estaba Dios, dice Elías. Quebraba las peñas, quebraba todo lo que estaba a su paso. Tampoco lo encontró en el terremoto, tampoco lo encontró en el fuego. Elías encontró a Dios en un apacible y delicado silbido. Eso lo dice el libro de Primera de Reyes 19, 11 al 12. En un apacible silbido. A veces nosotros queremos encontrar a Dios en medio de la tormenta. Mira lo que pasa en medio de la tormenta cuando tratamos de ver a Dios. ¿A quién vemos? Los discípulos, ¿a quién vieron? Un fantasma. Eso es lo que nos sucede a veces cuando tratamos de encontrar a Dios en medio de nuestro problema. Un fantasma que nos asusta más de lo que nos asusta el problema mismo que tenemos. Por eso es importante que esperes que todo se calme. No es bueno tomar decisiones en medio de las tormentas. Hay que esperar que se calmen los problemas, que se calme la tormenta, que espere que tu corazón esté calmado para poder oír la voz de Dios, para que te diga el Señor qué es lo que debes hacer. En otras palabras, en el ardor, en la rabia, en el momento, no puedes hacerlo. Necesitas que eso se calme para poder encontrar a Dios. Entonces, si vemos aquí, lo que debemos ofrecerle a Dios en nuestra vida es justicia como sacrificio. Sé que no somos justos, pero ante el Señor estamos justificados a través de Cristo. Entonces lo que debemos ofrecerle es justicia, ya que para nosotros es muy difícil ser justos, pero Cristo Jesús nos justificó. La palabra de Dios dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, hicieron inútil o se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien siquiera, o no hay ni siquiera uno. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Eso nos deja claro que no somos justos. Entonces Dios nos pide que ofrezcamos sacrificios de justicia. ¿Cómo entonces ofreceremos sacrificios de justicia? El punto es, ¿podemos ser buenos? ¿Podemos ser buenos? Creo que en Cristo sí podemos ser buenos. Nosotros podemos hacer lo correcto. Muchos hoy día se preguntan, ¿quién nos mostrará el bien? Cuando usted escucha a gente y personas que le dicen a usted, lo que pasa es que él está mal, o sea, él le está mostrando el mal, significa que él está bien.
¿quién puede mostrarle el bien? ¿Somos justos? ¿Podemos ser buenos? Miremos la realidad de esto. No estoy tratando de bajarle a tal extremo que usted se sienta miserable y que no sirve para nada. En Cristo Jesús ha cambiado nuestra condición, ha cambiado nuestra forma de ser. Cristo Jesús nos ha llevado a una nueva vida, una nueva forma de vida. Todo lo malo ha pasado, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas en Cristo Jesús. Significa que antes éramos malos, ahora tenemos que ser buenos. Debemos vivir en la justicia de Dios. No somos justos, pero somos justificados por Cristo. Por lo tanto, nosotros buscamos la justicia de Dios a través de nuestra vida y la evidenciamos. El evangelio, más que palabras, es vivencia. Vivencia, vida. Hoy día estamos acostumbrados a ver a la gente alabar a Dios, danzar, alabarle en lenguas, y sencillamente creemos que ya es espiritual y que es bueno y que todo lo que dice está bien. No es así. La vivencia del evangelio tiene que ser pura, tiene que ser verdad, tiene que ser genuina, tiene que ser original. Jesús dijo del pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sencillamente el hombre está haciendo exactamente lo mismo hoy. Utiliza a Dios para hacer lo que Él quiere. Sin embargo, Dios quiere que nosotros vivamos en base a su realidad. Entonces la pregunta es: ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos hará justicia? La justicia viene cuando vamos a Dios arrepentidos. La justicia viene a nuestra vida cuando nosotros vamos a Dios arrepentidos por nuestra maldad y por nuestro pecado. Deberíamos todos los días presentarnos ante Dios arrepentidos, para que la justicia de Dios venga a nuestra vida, para que actuemos con justicia, con equidad, con verdad, para que nuestro actuar durante el día no sea pecaminoso y no vivamos de la mentira, sino de la verdad. Quizás sea un poco profundo lo que le estoy enseñando aquí o le estoy ministrando. Espero pueda entenderme. A veces explico algo que yo lo tengo claro y a veces la gente no lo tiene claro. Y ahí entiendo también a Jesús. Dijo: las cosas que yo os he enseñado hoy, debéis aprenderlas, pero hay otras que no se las enseñaré todavía. Estoy parafraseando un versículo, porque no las podéis sobrellevar ahora. Pero cuando venga el Espíritu Santo, entonces Él os revelará todas las cosas. Entonces entendamos esto. Cuando nosotros nos arrepentimos, punto número 1, tenemos un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a escucharlo a Él y a obedecerlo. ¿Me está escuchando? Entonces Él, nuestro Dios, alza sobre nosotros la luz de su rostro y da alegría a nuestro corazón. Dígame si no es verdad. Cuando usted aceptó a Jesucristo, usted sintió alegría. ¿Por qué se alegró usted? Porque era salvo. ¿Por qué se alegró usted? Porque fue perdonado. ¿Por qué se alegró usted? Porque todos sus pecados quedaron limpios. En otras palabras, su vida pasó a ser otra. Se llenó de alegría su corazón. Incluso todo lo que usted tiene en su vida le causa alegría. La Biblia nos muestra algo. Aunque la gente que esté a nuestro alrededor posea todo lo que posea, tenga todo lo que tenga, logre todo lo que logre, nuestra alegría sobrepasa todo aquello. Porque nosotros no estamos felices porque hoy día tenemos algo que comer, o porque tenemos una casa, porque tenemos esto, otro, aquello, sino hoy día estamos alegres porque el Señor nos rescató y nos salvó. Por lo tanto, la salvación es mayor que cualquier otra cosa en el mundo. Nuestra verdadera riqueza es tener el amor de Dios en nuestra vida. Y entonces vamos a poder decir también, como la palabra de Dios lo dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Sabe usted por qué viene todo este problema para David? Porque David fue el que escribió este salmo. Cuando David prosperó, cuando David fue bendecido, David era el rey de Israel.
Y la escritura dice y enseña, no en un pasaje, sino en muchos pasajes, que toda la bendición que Israel tuvo fue gracias a David. O sea, en otras palabras, la bendición de Dios fluía a través de David y de David hacia el pueblo. Por lo tanto, cuando la gente comenzó a hablar de David, la gente comenzó a perder su bendición. David pensaba que por el hecho de que la gente hablara de él, por el hecho de que la gente comentara de él, comenzara a hablar cosas negativas, incluso mentiras de él, quizás la bendición de Dios se iría, se esfumaría, se perdería. Por eso él habla de esa manera en estos versículos y dice: Señor, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Pero se da cuenta de algo David, que a pesar de su angustia, que a pesar del problema, el conflicto que se creaba a través de toda la murmuración que había, dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. O sea que parece que mientras más la gente hablaba, Dios más honraba a David, Dios más bendecía a David. Y aquellos que hablaban de David no eran bendecidos, sino que eran probados con dificultades y problemas y conflictos. Entonces David se da cuenta de eso y dice: ten misericordia de mí y oye mi oración. Y hace un clamor como a los hombres. Dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues, y dice David, que Jehová ha escuchado al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. ¿Quién puede decirle a Dios: no escuches a este o no escuches allá? ¿Quién puede decirle a Dios: Señor, yo no quiero que escuches a fulano de tal cuando ore? No podemos hacer eso. Dios es el dueño de todo y Él bendice a quien quiere bendecir, oye a quien quiere oír, porque Dios es el que hace aquello. Por más que nos enojemos o nos enfademos o nos molestemos con Dios, Dios hará lo que Él quiere. Una vez un hermano me preguntaba, y es una realidad que yo también me la pregunté muchas veces. Ahora ya no duermo tranquilo, duermo confiado, sé que Dios tiene su tiempo. Y él me preguntaba y me decía: pastor, ¿cómo es posible que Dios permita y que Dios dé a esa gente que está desviada, que tiene un mensaje totalmente contradictorio contra la Biblia, que ya ni siquiera es cristiana, que prácticamente predica en contra de la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que les permita prosperar y ser bendecidos y tienen tremendos ministerios? ¿Cómo es posible? Y yo de alguna vez también le pregunté a Dios, y yo le dije a ese hermano, cuando ya había aprendido la lección y cuando había entendido de que Dios es el que da el tiempo. Si Dios te bendice, hermano, Dios te da, y tú debes saber utilizar lo que Dios te entrega. Dios te pedirá cuenta de cada peso que pasa por tu mano un día. Dios te dirá: yo te bendije de tal manera, ¿qué hiciste con lo que yo te entregué? ¿Lo multiplicaste o no lo multiplicaste? ¿Hiciste lo que debías o no hiciste lo que debías? Dios nos pedirá cuenta de eso. Por lo tanto, cuando yo le respondí a este hermano, le dije: mira, hermano, si Dios ha permitido que ellos estén allí, a su tiempo Dios les pedirá cuenta, y cuando tengan que entregar las cuentas a Dios, se verá quién es quién. Ahora no nos toca a nosotros definir o saber si están bien o están mal. Quizás por la palabra podemos darnos cuenta que quizás no están en lo correcto, pero puede que en la misericordia de Dios, Dios los haga volverse a la palabra de Dios. ¿Y quiénes seremos nosotros para juzgar aquello? Puede que ellos se arrepientan el día de mañana y se vuelvan a Cristo. ¿Y cómo quedaremos nosotros si nosotros hemos opinado antes que ellos? Por lo tanto, es mejor hacer lo correcto ahora. Haz tú lo correcto, haré yo lo correcto ante Dios, y Dios honrará a quienes quiera honrar, y Dios bendecirá a quienes quiera bendecir. Pero lo importante es que hagamos lo correcto ante Dios. ¿Cuánta gente hoy día se preocupa por qué está haciendo los demás y no se preocupa por lo que está haciendo él mismo? Todos están preocupados por cómo viste, por cómo come, qué es lo que hace, qué es lo que hizo, o cómo usted es bendecido o no bendecido. Todos están preocupados por usted, cuando debieran estar preocupados por sí mismo. Muy poca gente se preocupa a sí mismo. Tú vas a encontrar a mucha gente diciendo que todo el mundo está mal, pero él es el que está mal. Esto es igual que la historia, y termino con esto para cerrar solamente. Esto es igual que la historia de ese abuelo que su nieto le hizo una broma. Tenía unos grandes bigotes su abuelo,
Y su abuelo se quedó a dormir en el sofá del living. Y él viene y le amarra en sus bigotes un pedazo de queso burger. Un pedazo de queso. Y el abuelo de repente despierta y dice: ¡oh, qué olor más malo! Y se paró de allí del living y se fue a la cocina. La cocina también está hedionda. Se va de allí a la alcoba estaba igual de hedionda. Sale al patio y dice: ¡oh, este mundo está hediondo!, dijo. Así hay mucha gente. Ellos son los que llevan el olor y culpan a los demás. Ten cuidado, hermano. Dios juzga nuestra vida y sin duda a veces queremos que Dios nos escuche, nos oiga, y a veces Dios no nos oye porque sencillamente no estamos de acuerdo a su voluntad, a su propósito. Es fácil ver el error en los demás. Es fácil. Yo puedo ver tus errores porque puedo observarte. Tú puedes ver mis errores. Una cosa es que yo vea tus errores y me ayude a no cometer los mismos errores que tú cometes. Pero yo nada saco con hablar de tus errores a otros. Porque no te mejora a ti, ni me mejora a mí, ni tampoco a los demás. Por lo tanto, es mejor mirar nuestro error o aprender del error del hermano. Ojalá podamos aprender lo que Dios nos enseña en su palabra. David estaba en ese conflicto cuando se dio cuenta de que lo único que era importante era la gran misericordia de Dios. Tú y yo estamos aquí por una gran misericordia de Dios. Ni siquiera merecemos estar aquí. Tú no eres mejor que yo, ni yo mejor que tú. Ante Dios somos iguales. Por lo tanto, la gran misericordia de Dios está sobre nuestras vidas hoy. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. David dijo una gran verdad. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Has vivido y experimentado aquello? Parece que cuando más difícil es el camino, parece que cuando más problemas hay encima tuyo, Dios en su misericordia te fortalece. Hay muchas cosas que como seres humanos nos afectan rápidamente. Y quizás una de las más difíciles de enfrentar es la murmuración en contra de tu vida. Cuando murmuran en contra tuya te afectas, te duele. Muchas veces depende quién lo haga, depende quién haya sido que haya murmurado. Eso afecta. Pero entiendes que el ser humano siempre está enfrentándose a eso. Y tú puedes tratar de solucionar el problema enfrentándote a aquello, discutiendo, peleando. Pero te das cuenta que nada de eso sirve. Por eso es mejor esperar en Él. Guardar silencio ante Dios. Esperar que la tormenta pase. Y Dios te hablará. Y Dios te dirá lo que debes hacer y cómo debes hacerlo. Por lo tanto, Dios se encargará de todo. Hay muchas cosas que duelen y quebrantan nuestro corazón. Pero qué bueno que tenemos a Jesús, que repara nuestro corazón herido y nuevamente nos da aliento. No tan solo una vez nos ha levantado, no tan solo una vez nos ha sanado, no tan solo una vez nos ha animado, cientos de veces. Así que solo puedo decirte, hermano querido, confía en el Señor. No importa que el mundo hable de ti, no importa que el diablo hable de ti.
aunque te denigren, te arrastren, te pisoteen, Dios también habla de ti. Y quizás lo que Dios dice es totalmente diferente a todo lo que los demás dicen. Por lo tanto, solo confía en el Señor. Dios se encargará de ayudarte, guiarte y dirigirte. Y cuando estés en calma, oye a Dios en lo que Él tiene que decirte. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Oramos, Señor, para que tu misericordia y bondad esté sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Nos enseñas a través de cada paso y cada circunstancia de nuestra vida. Nos enseñas, Señor, a través de todo lo que vivimos. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te pedimos que esta instrucción, enseñanza y ministración pueda ayudar a tus hijos, oh Dios, pueda ayudar a tus hijas, para que nos cuidemos de nosotros mismos, Señor, y de nuestra mentalidad, para que nos cuidemos, Señor, del comentario nocivo y dañino, y a veces, Señor, de todo lo que el diablo trata de inventar. Ayúdanos a mirarte a ti, que eres perfecto. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor, que eres el dador de la vida y aquel que nos guía, Señor, para ser mejores cada día. Señor, gracias por esta palabra y por esta administración en esta tarde. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Aleluya, sí, Señor. Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos ha presentado el mensaje de Dios. Esperamos que Dios haya bendecido su vida.